En el video del día de hoy vamos a hablar de una herramienta que utilizamos mucho, pero que de pronto desconocemos un poquito. Hoy vamos a hablar de los pinceles. Las partes del pincel son las siguientes. Esta que se llama pelo, esta parte metálica que se llama virola, se llama férula o también es denominada como casquillo, y esta parte final que es el mango. Con respecto al mango del pincel, pues aquí podemos darnos cuenta que los hay de diferente tamaño, de diferente material. Hay algunos mangos que son de madera, hay unos mangos que son sintéticos, plásticos. Y pues esta parte del pincel es muy importante porque normalmente es la que contiene la información del pincel. Nos indica de qué marca es, qué número tiene e incluso en otras ocasiones pues nos da más información. Entonces es un elemento clave para saber qué tipo de pincel tengo en la mano. La virola, que recordemos esta parte metálica, esta parte pues es la que une el pelo con el mango y muchas veces es un indicador también de la calidad del pincel, ¿no? Vemos diferentes tipos de virola. Esta parte, la virola o férula, es la que le da la forma al pincel. Y el pelo pues es la parte más importante del pincel porque es a la que le damos el uso directamente. Y existen de dos tipos: existen pelos sintéticos y existen pelos naturales. Bueno, ahora les voy a mostrar los tipos de pinceles según su forma. Este que tengo acá es un pincel plano. Estos dos son pinceles redondos. Tengo este pincel que se llama lengua de gato, que si nos fijamos es muy parecido al plano, solo que pues tiene esta forma redondeada, que es la que le da su nombre. Tenemos el pincel abanico, que es este pincel que arranca con unas cerdas bien unidas que luego se proyectan hacia los lados. Este que es un pincel angular o biselado, que tiene esta forma diagonal, es como un pincel plano pero tiene un corte diagonal. Este pincel, que es un pincel un poquito como esponjado, se parece un poco a los pinceles que se usan en maquillaje y este tipo de cosas. Este pincel se llama pincel mop. Y estos pinceles muy delgaditos, pues aquí estos no son tan delgados, pero hay unos que lo son aún más, con unas cerdas un poquito más largas. Pero todos estos pinceles muy delgados reciben el nombre de liner o pincel delineador.
Hay una cosa que también quiero aconsejarles y es que no desechen sus pinceles cuando ya estén un poco desgastados, porque este tipo de pinceles también nos puede servir para lograr algunos efectos. En este caso yo lo voy a usar con una carga de pintura entre blanco y amarillo. Y en este caso estos pinceles pueden funcionar como una especie de pincel mop que me ayuda a conseguir algunos fundidos, o en algunos casos lo puedo usar sin carga de pintura y va a tener una función muy similar a la del pincel mop, que es de difuminar los tonos que he puesto recientemente.